Buenas tardes una vez más, compañeros, espero que estén bien. Vamos a iniciar con el desarrollo de la clase 8, dando continuidad a la unidad 3, corrientes epistemológicas contemporáneas. Los temas a desarrollar son la epistemología del siglo XX, problemas fundamentales, tratar de entender un poco cuáles fueron los problemas que trataron los grandes epistemólogos a lo largo del siglo XX. ¿Cuál es el significado, por ejemplo, de esta corriente denominada positivismo lógico? ¿Qué es eso? ¿En qué se distingue de lo que es un positivismo? ¿Qué es un pospositivismo? Son corrientes epistemológicas que vamos a ir viendo cómo se van a ir conectando y cómo fueron debatiendo y discutiendo temas que tienen que ver con la naturaleza de la ciencia. Y luego vamos a ver la perspectiva de un epistemólogo clave en el siglo XX que influyó en gran parte de la metodología científica, que es Karl Popper, con su perspectiva falsacionista en torno a las teorías que se fueron desarrollando. Entonces, hoy vamos a tratar exclusivamente de Popper y en la siguiente clase sincrónica vamos a abordar lo que es Thomas Kuhn, prácticamente el más influyente todavía dentro del siglo XX. Como capacidad de lograr tenemos identificar las características de la corriente epistemológica contemporánea y analizar las distintas corrientes, cuáles son sus características. Como preliminar, para poder entender las corrientes epistemológicas del siglo XX es fundamental hacer nuevamente un recorrido histórico breve y ver cuáles fueron los problemas, cuáles fueron los planteamientos, en qué se caracterizaba esa ciencia que nació durante la revolución científica. Porque recuerden, la revolución científica surgió entre el siglo XVI y XVII y luego demoró muchos siglos para poder instalarse propiamente dentro del campo de todas las ciencias. Y ahí vemos entonces el siglo XVIII, XIX y XX no tiene muchos siglos, vamos a decirle, de nacimiento la ciencia moderna como nosotros conocemos. Entonces, es fundamental entender un poco cuáles fueron las problemáticas que surgieron y cómo se fue constituyendo la ciencia ya en términos epistemológicos, es decir, en teoría, cómo se construyó prácticamente la base de la ciencia para poder entender las corrientes de epistemología que van a comenzar a discutir otra vez la naturaleza de la ciencia. Teniendo como punto de partida, las bases de la ciencia moderna en el siglo XVI fueron, en primer lugar, la revolución copernicana, recuerdan la historia de la ciencia, con el libro de Copérnico sobre la revolución de los orbes celestes, es decir, sobre su teoría heliocéntrica. En ese momento, Copérnico causó un gran impacto con sus observaciones e influyó en Galileo y otros, quienes comenzaron a postular su teoría heliocéntrica del universo. Entonces, de esa manera influyó mucho en el conocimiento científico. Luego tenemos en ese contexto histórico moderno, por un lado, dentro de la historia de la filosofía, la fundación de la filosofía moderna con los textos del discurso del método de Descartes. René Descartes, por ejemplo, fue una figura clave dentro de la filosofía moderna y él comienza a trabajar en busca de un método que pueda acompañar la evolución de la ciencia que se venía desarrollando en ese contexto. Aquí vamos a ver cómo la ciencia va a comenzar a tomar un camino distinto y los filósofos van a comenzar a ver cómo la ciencia va desarrollando otro tipo de conocimiento. Entonces también la filosofía va a querer hacer parte de ese movimiento científico. Recuerden que muchos de los científicos también fueron filósofos en ese sentido, entonces estamos viendo cómo surgieron filósofos ya con una orientación más científica y mientras que existían otros filósofos que tenían una posición más especulativa o teórica en ese contexto. Sin embargo, vamos a ver después cómo con la sistematización de la física, desde a partir de los estudios de Newton, estamos hablando ya del siglo XVIII,
se va a consolidar la ciencia como propiamente con su propio método, ¿verdad? Y la física se va a independizar totalmente ya de la filosofía. Física, biología, van a comenzar a tomar su propio camino. Entonces ahí vamos a hablar ya de un devenir científico, digamos, hasta principios del siglo XX. Estamos hablando del siglo XVIII. Entonces estas bases van a comenzar a influenciar en el conocimiento científico. Pero vamos a entender un poco a partir de la figura de Newton, porque esta corriente o este conocimiento científico que se va a desarrollar a partir de la obra de Newton es la que va a influenciar en esa corriente que se denomina positivismo. Recuerden eso. Entonces, Newton, toda esa ciencia moderna que surgió con Galileo, Newton, es la que se va a ir desarrollando como una ciencia positiva, es decir, el positivismo más adelante. Entonces, por eso sería bueno entender un poco cuáles eran las bases históricas de ese positivismo que vamos a ver después con Augusto Comte. Newton, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo en la época de donde estaba? ¿Qué es lo que él, vamos a decirle, descubrió? ¿Qué experimento hizo? Según Newton, su tesis es que el todo es como una máquina, dice. Dio origen al mecanicismo que guiará la ciencia y sus observaciones como lo conocemos. Bueno, ¿de qué se trata esto del mecanicismo? Una máquina. Es decir, es como si fuera que el universo funciona como una máquina con partes, elementos que nosotros, el sujeto, puede develar, es decir, descubrir las piezas con las que está hecho esa máquina. Ahí le da la posibilidad al ser humano de poder entender cómo ocurre la naturaleza en esos fenómenos que se presentan, cómo se organizan, cómo se manifiestan las leyes dentro de la naturaleza. Según él, justamente el sujeto comienza a observar de manera mecánica el universo. Bueno, cuando un científico entonces decide observar algún fenómeno, dice, lo hará con un marco referencial epistémico y el principio de esa doctrina va a ser la mecanicista, dice. Bueno, el movimiento de los planetas aparentemente podría aplicarse de manera general al resto de la naturaleza, dice. Lo que Newton dice aquí es que ese movimiento que nosotros vemos afuera, mirando, si ustedes salen y miran ahora los astros, ¿verdad? Obviamente con un telescopio, van a ver que hay un movimiento planetario y según él, con las observaciones que fue desarrollando, ya estudiando todo lo que fue de sus predecesores como Kepler, Galileo y otros, él señala de que todo ese movimiento que ocurre externamente de nuestro mundo es similar a la ley que está operando dentro de nuestro mundo. Es decir, las leyes que operan nuestra Tierra y nuestra naturaleza como ser humano aquí en nuestro planeta Tierra, las mismas leyes podrían estar operando afuera en el mundo externo. Es decir, hay una ley que está operando dentro de nuestro sistema solar, en otras palabras. No hay una distinción, vamos a decirle, cualitativa, como ya habían señalado Aristóteles y la Biblia durante la Edad Media, antes de la Revolución Científica, ya que según Aristóteles, por ejemplo, había un mundo supralunar, un mundo perfecto afuera. Es decir, en el espacio nosotros teníamos un mundo perfecto, según él. Pero las observaciones científicas comenzaron a traer nuevos datos y decían de que los planetas son rocosos, tienen formas rocosas como la Tierra. Entonces quiere decir que es una parte somos la misma parte prácticamente, no somos ontológicamente, es decir, no estamos separados nosotros de los eventos que ocurren en el espacio. Y ese fue el choque epistemológico justamente del conocimiento durante esa época. En la Edad Media se sostenía que el mundo
el cielo, ahí está el cielo que se denominaba justamente el cielo perfecto, ya dentro de una filosofía religiosa, el cielo era visto como perfecto. Sin embargo, las observaciones científicas de estos revolucionarios de la ciencia ahora trajeron nuevos datos y se dieron cuenta de que hay fenómenos que ocurren mecánicamente y que el hombre puede entender la naturaleza de los movimientos de los planetas, puede encontrar leyes que rigen mediante la observación y la aplicación de conocimiento científico. Entonces, eso es lo que se fue desarrollando en ese contexto. Ahora, el centro de este paradigma entonces es la dinámica, la cual estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Aquí se estudia específicamente las causas. Uno observa detenidamente el movimiento de los planetas y quiere encontrar las causas de por qué van moviéndose de manera elíptica los planetas, por qué van girando alrededor del Sol. Y ahí está la cuestión de Newton cuando hablaba de la masa, mayor masa justamente atrae a los cuerpos, sus leyes científicas, ¿verdad? Entonces, ahí comenzamos a ver que se va buscando comprender qué es lo que ocurre en ese contexto. Sí, adelante, Cintia. Profesor, lamento molestarte, pero creo que una compañera quiere acceder a la clase. Si le podés aceptar, por favor. Sí, ahí agregué, entonces, ahí ya estoy en... Ahí, perfecto. Gracias. Bueno, después de Newton, entonces el universo se convirtió en una estructura abierta, recuerden eso, e infinita, o por lo menos indefinida, dice, cuyos componentes, esta es la idea clara, están organizadas en el mismo nivel ontológico. La ontología estudia la realidad, a eso se refiere. Los cielos, la tierra y los astros están formados todo por la misma sustancia y están sujetos a las mismas leyes. Ahí está lo que le decía. Ese cambio de cosmovisión o de paradigma que se va a dar con el nacimiento de la ciencia moderna trae consigo un conocimiento epistemológico, porque antes de la revolución científica, el universo era visto que esta Tierra estaba hecho ontológicamente con una sustancia distinta de las sustancias que estaban en el espacio. Y ahí viene la ciencia y observa con el telescopio, Galileo por sobre todo, observa la Luna y tiene formas rocosas similares a la Tierra. Y entonces dice, la tesis de Aristóteles y la Biblia me dice que esta Tierra es diferente y que allá hay un mundo perfecto, pero yo veo que el mundo de el elemento material de la Luna es similar a la Tierra, dice. Entonces quiere decir que ahí se refuta una primera tesis propuesta por ese saber que dominaba hasta entonces. Y ahí se comienza a ver de una manera distinta el mundo. Entonces estamos ya hablando dentro de un contexto científico y ahora vamos a dejar de lado ya esa visión eh, pre-científica antes de la revolución científica, compañero. Vamos a conectar ya nuestro discurso dentro de la revolución científica, ver ya como científicos ahora. ¿Por qué? Porque uno, el tema de la discusión ya está ahí, ¿verdad? Entonces sería quijotesco, vamos a decirle, querer abrir nosotros ahora mismo y decir, refutar de repente que Newton y que Kepler y que Galileo estuvieron equivocados. Ahora ya hubo una cantidad de historia de estudios por siglos, así que demuestran que hubo un debate y entonces vamos a posicionarnos ya dentro de un conocimiento científico moderno. Eso nada más quería aclarar aquí, ¿verdad? Bueno, después.
Newton y la configuración de la ciencia moderna. ¿Cómo configura la ciencia moderna Newton? De allí pues dice que las bases de una nueva ciencia se habían creado. La función divina se limitaba a la creación, es decir, pasado este momento el gran mecanismo cosmológico funciona autónomamente, gobernado por reglas internas e inmutables. Supuestamente, ¿verdad? Reglas internas e inmutables, diciendo. Es como si fuera que hay una regla que no puede cambiar, ¿verdad? Esa era la visión divina. Bueno, todos los fenómenos naturales, dicen las mareas, las caídas de los cuerpos, las irregularidades planetarias, la dinámica de los objetos en la Tierra, se pueden explicar a partir de leyes fundamentales y universalmente válidas, el principio de inercia y las leyes de la gravitación. Y esa va a ser la posición de Newton por sobre todo, y la ciencia física, porque la física es la que se va a desarrollar de manera muy amplia a partir de entonces. ¿Por qué también hago alusión a esto? Porque la física es la que va a dominar el campo científico. Hasta hoy en día domina prácticamente entre todas las ciencias naturales, es la que más está siempre en el alto. Bueno, va a servir como base, ahora se van a dar cuenta, para el positivismo. Entonces, esa forma científica, física de ver la naturaleza es la que va a influir en el paradigma positivista. En síntesis, con el punto de vista mecanicista del mundo, dice, arraigado en la sociedad, la física se transformó en la base de toda la ciencia, y si el universo es verdaderamente una máquina, la mejor forma de descubrir cómo funciona es por medio de la mecánica de Newton. Por esta razón, una consecuencia inevitable de la visión cartesiana del mundo fue el hecho de que la ciencia del siglo XVIII y XIX siguiera la línea de la física newtoniana. Entonces, la física de Newton es la que va a influenciar muchísimo en el siglo XVIII y XIX, y después vamos a ver cómo esa física newtoniana es la que va a influir en el nacimiento del paradigma positivista que vamos a desarrollar enseguida. Entonces, estas ideas preliminares son fundamentales para poder entender nuestro debate, nuestra discusión de hoy. Por otra parte, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a ver el surgimiento del positivismo. Pero antes de eso, ¿hay alguna consulta con respecto a esto, hasta las bases de la ciencia de Newton, por ejemplo? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, de repente alguna pregunta, una interrogante, una observación de repente? Se va acompañando. Colóquense en la posición, por ejemplo, de Newton como sujetos investigadores y observen como Newton el mundo. Vamos a dejar de lado el movimiento pre, vamos a mirar como Newton ahora. Mira el mundo de manera mecánica, que se está moviendo todo, hay una dinámica, y toda esa dinámica responde a ciertas leyes, y leyes que rigen tanto aquí en la Tierra como en el espacio planetario, en nuestra galaxia, y que el hombre puede, el sujeto investigador puede descubrir, desvelar las leyes que rigen. Vamos a colocarnos ahí, esa posición del sujeto como Newton, mirar el mundo, era como una máquina. Entonces, avanzamos, ¿no? En ese contexto, estamos en el siglo XVIII y XIX, estamos en un momento de muchos cambios, un momento de la revolución científica en el siglo XIX también, revolución industrial, todo eso, ilustración, hay muchos movimientos filosóficos, hay vamos a decirle, un desarrollo muy amplio en todos los ámbitos de la sociedad humana, del conocimiento científico. Entonces estamos por ver muchos cambios. En ese contexto surge el positivismo, y que fue una corriente de pensamiento que dominó parte de la cultura europea en sus expresiones no solo filosóficas, sino política y pedagógica y literaria, desde 1840 hasta inicio de la Primera Guerra Mundial, principio del siglo XX prácticamente. Comento que ese positivismo perduró muchísimo. Positivismo, después vamos a ver un movimiento positivismo lógico y pospositivismo que viene después, ¿verdad? Porque es una manera diferente ya de ver.
El paradigma, recuerdan que un paradigma es una manera de ver el mundo, una manera de explicar el mundo. Entonces con eso decimos que el positivismo surgió como un paradigma que explicaba gran parte de la naturaleza de las cosas hasta esa época. Después vamos a ver sus debilidades y van a surgir otros paradigmas. Entonces cuando lleguemos a Kuhn, vamos a entender más todavía lo que es el paradigma y los cambios de paradigma. El contexto dice, los avances de la ciencia y la revolución industrial están en la base del positivismo. El representante máximo, Augusto Comte, un filósofo, quien comenzó a ver de una manera crítica la historia de la filosofía y él se inclinó más hacia la historia de la ciencia. Él observó que la ciencia venía desarrollándose más y se basaba mucho más en la observación y en hechos. Y vio que la historia de la filosofía, y recuerden que estamos hablando de una historia de la filosofía que perduró casi 1500 años dentro del dominio de la iglesia, entonces obviamente que va a tener una visión más metafísica y religiosa, ¿verdad? Entonces la crítica va a ser duramente hacia la metafísica religiosa que se instaló ahí con el lenguaje filosófico. Eso tienen que tener en cuenta también. No es que la filosofía propiamente se basó en cuestiones metafísicas nada más, sino que hubo un cruce entre metafísica y teología. ¿Por qué? Porque la iglesia era la que dominó esa época del pensamiento filosófico y teológico. Entonces, Augusto Comte va a criticar esa historia que le precede. Y esa historia se basa en eso. Y va a tomar mano de lo que es el desarrollo de la ciencia hasta esa época. Y él va a proponer el positivismo. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en el empirismo y en el realismo, dice. El positivismo se basa en la experiencia, en primer lugar, como una forma de conocer. La experiencia, aquí ya se deja de lado totalmente el lado especulativo, tipo, vamos a decirle, los conocimientos innatos supuestamente que se traen en la mente, sino que ahora el empirismo es el sujeto con la realidad, y ahí está el realismo. El sujeto que vive la realidad con esas sensaciones que va sintiendo y cómo se va construyendo el conocimiento. Entonces, es una doctrina filosófica que no acepta otra realidad que la que está formada por los hechos, dice el positivismo. Va a mirar entonces cómo ocurren los hechos. No entran ahí cuestiones metafísicas, cuestiones que no se pueden hablar, no se pueden ver, que van más allá de la física. Aquí estamos hablando de cuestiones físicas ya con el positivismo. El positivismo da primacía entonces a los hechos sobre las ideas, a las ciencias experimentales sobre las teóricas. Ahí se dan cuenta ya de que él está criticando ese saber previo que dominaba, que se basaba más en ideas infundadas, no demostrables, y teorías especulativas que no se basaban en hechos o demostraciones. Esa es la crítica que él va realizando. Según el positivismo, entonces la tarea de la ciencia consiste en coordinar los hechos observados, no en buscar la causa de los fenómenos. Se dejó de lado esa pretensión de querer encontrar las causas, como hablaba Aristóteles y su definición, por ejemplo, de ciencia de los primeros principios y causas últimas de todas las cosas, la definición de la filosofía en sentido clásico. ¿Qué se basa en eso? Tipo buscar la causa o el arjé o el principio que rige todas las cosas. Ahora, con la visión científica, el hombre reconoce sus limitaciones también y nada más pretende encontrar las leyes que rigen ahora la naturaleza de las cosas. Solo eso busca entonces la ciencia ahora. Para esta doctrina, todo conocimiento para ser verdadero debe tener su origen en la experiencia sensible. Aquí está. Todo lo que viene en mi mente y que yo no pueda demostrar no es válido. Y ahí estamos hablando de las cuestiones metafísicas y obviamente que con las cuestiones teológicas ya va a haber un duro debate obviamente con eso ahora. Cuestiones intangibles que no se puedan ver. ¿También? Justamente en ese punto surge mucho conflicto, como decía, profe, en referencia a la cuestión esta bueno, sí, la ciencia ya explica, entonces no necesitamos ya de religión o de Dios, ¿verdad?
Entonces, con esto lo que a mí me da a entender es que como el ser humano es limitado, como el ser humano también puede entender y comprender muchas cuestiones a través de la ciencia, a través de la técnica, pero al final todo eso tiene un más allá, o sea, ¿cómo te puedo decir? Lo que Aristóteles, justamente recién dijiste, era sobre Aristóteles. Esa cuestión más allá de la materia, ¿verdad? Sí. Entonces, entrar en conflicto yo creo que no tiene sentido. Muchas personas que son, digamos, afín de la ciencia nomás, tratan de pisar toda esa cuestión de Aristóteles o cuestión del tomismo, que tuvo en su momento, tuvo su efecto y tuvo su porqué también, ¿verdad? Pero echar por la borda todo, decir, no, está la ciencia ya que explica, no necesito más de Dios, no necesito más del teo, de la teología, en fin, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que separar las cosas y irse por caminos separados, ¿verdad? Y comprender uno al otro, ¿verdad? Comprenderse uno al otro, ¿verdad? Sí, evidentemente también. Y justamente en el contexto del debate, como le estaba diciendo de Augusto Conte, estamos hablando de Augusto Conte justamente, positivismo. Estamos discutiendo el contexto del debate de los autores. Justamente he visto leí en el Mateano decía que tira la basura, más o menos lo que habla de un libro, sí. Habla de tira la basura, decía prácticamente, o sea, es un tema muy ya extremista ya, ¿verdad? A lo extremo ya, ¿verdad? Y te comento que en la filosofía cuando uno ingresa es puro debate, así te comento que pura discusión, se tiran los argumentos, eso es algo muy propio de la filosofía, ¿verdad? Pero se discuten argumentos, ¿verdad? Difícilmente uno va a ver que los filósofos entraron en conflicto y vamos a decirle, en forma violenta, sino que argumentos, ideas comenzaban a discutir, ¿verdad? Así que siempre eso justamente es bueno tener también dentro del contexto de debate, ¿verdad? Porque sí, y un Hume, nadie, no sé, en este contexto sí vamos a ir por ese lado, ¿verdad? Muchos fueron perseguidos. A Kant, por ejemplo, vamos a ver, después ustedes van a ver que se le prohibió hablar de filosofía. ¿Por qué? Porque él comenzó a cuestionar la cuestión religiosa de la época. A Descartes no llegó a publicar su libro Discurso del Método porque tenía miedo que le lleven la hoguera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un contexto posterior ya, ¿verdad? Previo y posterior. Y Augusto Conte, por ejemplo, cuestionó justamente, ahí viene su famosa tesis del positivismo. Él decía, momento teológico justamente del ser humano. El ser humano necesita cuestiones metafísicas también, dice. Ya pasa por esa distancia, pues pasa por un momento teológico y después llega ya un momento positivo, dice, cuando ve que la técnica y la ciencia es la que puede llevarle al camino al hombre al progreso. De ahí viene la máxima de orden y progreso también. Creo que está en la bandera de Brasil, la máxima de orden y progreso, ¿verdad? Y que es bien de la época también, ¿verdad? Entonces, comparto contigo también esa posición, ¿verdad? Pero sí vas a encontrar siempre discusiones bien altas en ese sentido, ¿verdad? Porque se tiran los argumentos, no aceptan, van a encontrar filósofos que son radicales algunos y son los que más influyeron en la época también, ¿verdad? Así que Hume, por sobre todo, lo que fue el que va a cuestionar, va a ser perseguido también por todos lados, ¿verdad? Porque es el empirista, ¿verdad? Que comenzaba a hablar de la experiencia en su época y no, la gente que decía que solo las ideas y las teorías que no se podían ver eran lo que eran válidas, ¿verdad? Cuestiones intangibles, ¿verdad? Entonces esa discusión entre lo tangible, lo intangible, lo que se ve, lo que no se ve, y justamente vamos a hablar hoy también de eso, ¿verdad? Dentro de la epistemología actual. Fantástico tu observación también. Y eso te invito también, porque de tu inquietud salió una idea interesante y que vos te puedes tener para tu futuro trabajo final de grado también. Sí, justamente. Yo siempre digo... Voy a buscar, bro, voy a buscar todos esos argumentos que están dando, ¿verdad? Sí. El feed ratio pues, es importante también, o sea, fe y razón, ver hasta qué punto también tuvieron argumentos válidos también estos filósofos de ese momento que pelearon, lucharon, digamos, en forma intelectual contra ese sistema que había. Sí. Y también vemos cuestiones también a partir del racionalismo y la Revolución Francesa, como también ese pensamiento fundamentalista también que se formó o se conformó, también persiguió a gente religiosa, ¿verdad? O sea, uno u otro, ¿verdad? Por Sí. eso
la técnica y la formalización de la ciencia como una herramienta válida para poder hacer la experimentación y poder demostrar las cosas a través de la razón es importantísimo, ¿verdad? Pero no, yo lo que no veo es de ligar eso, de decir, no, la persona que tiene fe, entonces una persona, no sé, no es válida de escucharla, por ejemplo, ¿verdad? O no tiene argumento lo que dice, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo quisiera seguir investigando y seguir avanzando en ese punto y ojalá que pueda lograr, ¿verdad? Y Y por ahí, eso me interesa mucho esta materia de epistemología, ¿verdad? sí, porque yo veo que tenés una inclinación, te interesa el tema del tomismo, ¿verdad? Me interesa el tomismo y también lo que son los nuevos, o sea, los modernos filósofos, ¿verdad? Sí, Pero porque justamente yo lo que el quiero tomismo, entender, o sea, yo quiero ir entendiendo todas las bases primeramente, mm, porque a mí siempre tuve discusiones con personas que decían, no, ¿para qué? Yo soy inclinado, o sea, me gusta la teología, ¿verdad? Eso voy a ser sincero, ¿verdad? sí, Pero echar la culpa a la teología por el atraso o a la Edad Media o al oscurantismo, supuesto oscurantismo y demás cosas, ¿verdad? Que por eso el ser humano se atrasó y a partir de un iluminismo que vino, que el ser humano empezó. Yo creo que el universo en sí, o sea, el proceso dentro del ser humano, dentro del mundo, fue un proceso que se fue dando en forma progresiva. Eh, entonces yo creo que el ser humano empezó a entender de a poco, empezó a salir de esa cueva que entendemos, ¿verdad? Que hasta ahora seguimos. Hay cosas que más adelante vamos a ir conociendo. Dentro mismo de lo que estamos dando ahora, historia de prácticamente la epistemología, cómo se sí, fueron descartando cosas, se fueron evolucionando. Estos mismos personajes dijeron que el que estaba antes eran, digamos, no eran los correctos. Después de esto van a venir otros que van a decir que estos son lo que están en lo correcto y así sucesivamente, ¿verdad? sí. No sé si me puedo explicar, ¿verdad? Más o menos eso es lo que estoy tratando de entender y asimilar, ¿verdad? Entiendo, sin problema. No hay, claro, en filosofía justamente ustedes, a medida que ustedes vayan desarrollando la asignatura, tema, ustedes van a tener siempre una inclinación hacia una materia, hacia un tema, hacia un eje, hacia una corriente, van a querer explorar esa corriente, ¿verdad? Eso es propio justamente del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y de acuerdo a tu tema, en la filosofía del siglo XX el tomismo no termina, sigue todavía, se sigue desarrollando y hasta hoy en día hay corrientes tomistas. Así que no, todo siempre es bienvenido, pero siempre están disputando ideas. Eso es categórico, ¿verdad? No vas a encontrar siempre que están todos, llegan en acuerdo en algunos puntos, pero llegan en desacuerdo en otros puntos. Así que siempre eso es la discusión, ¿verdad? Pero es muy saludable eso, ¿verdad? Tener perspectivas diferentes, ¿verdad? Y Roger Bernaus se llama un filósofo francés del siglo XX. Él es un tomista y él estudia mucho lógica, estudia mucho epistemología justamente también. Así que te invito a que leas un poco él, Bernaus, Roger Bernaus. Él es un capo en el siglo XX y vas a ver ahora, él tiene su inclinación y justamente él sostiene su epistemología tomista, sostiene y va argumentando y va contraargumentando contra los otros, ¿verdad? Entonces, y sigue. Y nada, todo el mundo, la filosofía sigue así siempre, ¿verdad? Está muy buena tu participación también. Vamos a escucharlo muy Iván también acá. Iván. Sí, está súper interesante, profe, la clase en sí, ¿verdad? En realidad yo no me quiero adelantar tanto, pero porque sé que está dentro del programa, digamos, este tema relacionado a lo que decía Damián también, digamos, lo que fue el rechazo a las explicaciones de la iglesia sobre de qué está constituido el mundo. Y en realidad es más bien esta cuestión de la secularización en el sentido de que a separar las preguntas y respuestas, digamos, que las ciencias naturales puedan responder sobre la estructura del universo y que la religión se siga ocupando de Dios o de la vida religiosa y solo de eso, digamos. En ese sentido de separar un poco las cosas, yo lo pienso un poco, ¿verdad? Y también me parece súper interesante por ahí, no sé si es un poco dentro de la antropología filosófica o cómo se puede estudiar la espiritualidad o la creencia, o sea, o el teísmo como una parte fundamental del ser humano, digamos. Como que Y el ser humano tiene una necesidad, digamos, de religiosidad. No sé si eso desde la antropología filosófica capaz que se puede estudiar también relacionado a esto que estamos conversando. O sea,
como que no, religión sí, religión no, digamos también. Eso Sí, nomás. espectacular, Iván. Sí, ustedes van a tener antropología filosófica y en ese ahí creo que hay una unidad justamente donde se habla de la relación entre el ser humano con la trascendencia, antropología filosófica, y después van a tener también filosofía de la religión. Así que van a tener también historia de la filosofía medieval, así que todo está ahí. Y van a tener también filosofía de la naturaleza otra vez, y ahí van a trabajar otra vez lo que es también la cuestión del contexto medieval y la ciencia, por ejemplo. Así que van a beber mucho todavía de esos contextos, así que sería bueno aprovechar, de repente si tiene ya un tema de interés, ir anotando, esas preguntas. Lo que Damián por ejemplo formuló ya era una pregunta prácticamente, está en camino, ya él inició esa primera inquietud. Yo por eso le invito a que mire ya su futuro trabajo final, por ahí va a estar seguramente. Ver un poco los debates y las discusiones que se generaron en torno a la religión o en torno a los argumentos religiosos y argumentos científicos durante la Edad Media, por ejemplo, o post-revolución científica, ¿verdad? Cómo siguió el debate y la discusión, qué se fue desarrollando, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que ingresó en el siglo XX, ¿verdad? ¿Qué hay del tomismo en el siglo XX en términos científicos, ¿verdad? Esas exploraciones así aproximativas sería muy, muy bueno, porque un estudiante de filosofía lo que tiene que hacer es justamente un trabajo final de grado cualitativo. Para eso uno se forma cualitativamente, para trabajar teorías, ideas, más allá de que pueda hacer un mixto, ¿verdad? Esa investigación mixto, ¿verdad? Y ya se va a ir en el plano de la filosofía social y eso está muy bien también, saludable también, muy bueno. Pero cada uno después elige su camino en ese sentido, ¿verdad? Muy buenas intervenciones, compañeros. Entonces, vemos que en ese contexto del surgimiento surge con ese rechazo del positivismo. Rechaza todo conocimiento que no ingresa, justamente que no sea sensible. Luego, característica del positivismo. ¿Cuáles fueron sus características? Optimismo. Existía una convicción de que la ciencia era capaz de resolver todos los problemas, incluidos los del ámbito político, moral y estético. En esa época la ciencia surge y es como si fuera que va a descubrir y va a resolver todos los problemas. La ciencia. Hay novelas y eso, por ejemplo, estéticamente, donde personajes... Recuerdo ahora me viene a la mente, ya que Madame Bovary se llama, una novela de Flaubert, siglo XIX, contexto de la revolución industrial, y el personaje era un médico y él hacía alusión a de que, tipo en el discurso del personaje, porque la novela nos sirve justamente para ver un poco, reflejan incluso la construcción del autor que vivió en esa época y le crea un personaje que vive su época. Tipo que en el futuro la gente que no camina va a volver a caminar, decía el médico, ¿verdad? Y todo el mundo se reía, algunos se reían de él, no le hacían caso, ¿verdad? Tipo, tal enfermedades se van a curar, así comienza a decir, ¿verdad? Tipo, esa imaginación futurista a veces también de los escritores, ¿verdad? De la época, y ya ven entonces la convicción hacia el conocimiento científico, cómo iba supuestamente a evolucionar, ¿verdad? Entonces, ese optimismo era propio del que la característica de la época, ¿verdad? Por un lado, el mecanicismo y determinismo, los positivistas partían de la certeza según la cual todos los fenómenos naturales, psíquicos, están ligados entre sí, dice, y que el hombre puede justamente encontrar, determinar el principio de esos problemas. Reduccionista, hoy en día justamente ya está mucho en debate esto, ¿verdad? La seguridad de que todos los fenómenos biológicos y vitales son productos de sistemas complejos, pero que siempre pueden ser, dice, descompuestos en sus partes simples, mecánicas y materiales. Esa es una visión muy clásica de la ciencia y muy limitada de interpretar la ciencia. Querer decir que la ciencia puede explicar todo, compañeros. Y era justamente una de las características que se criticó muchísimo al positivismo en la época. Es como si fuera que yo como sujeto voy y miro la naturaleza. Quiero interpretar y comienzo el ser humano es capaz supuestamente de
develar fácilmente, reduciendo y entender más o menos con el método científico qué es lo que ocurre y ya está. Eso fue criticado muchísimo. El fisicalismo, la exigencia de que todas las formas de saber, dice, deben adoptar métodos de investigación elaborados empleados por las ciencias naturales. Eso, empleado por las ciencias naturales. Experimentalismo, la pretensión de que todo el conocimiento sobre el modelo de la física se debe atener a los hechos y de que todo aquello que no puede ser verificado, ahí está la palabra clave del positivismo, con un experimento repetible escapa de cualquier posibilidad de comprensión, dice. Los problemas planteados por la tradición metafísica carecen, pues, de todo fundamento para el positivismo. Ahí está el debate y esta es la posición de una corriente epistemológica que influyó muchísimo hasta principios del siglo XX y, por qué no, les digo todavía que hasta el siglo presente, compañeros, esa visión positivista. Obviamente que se discute mucho todavía. Entonces, todo lo que no viene de una tradición metafísica, más allá de la física, y que no se puede experimentar, no es válido, según este paradigma que influyó mucho en ese conocimiento. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, una duda respecto al paradigma positivista? Y ahí está lo que Damián e Iván estaban diciendo, y también por sobre todo con la cuestión de cómo el positivismo rechaza las posiciones metafísicas, por ejemplo. Sí, justamente esa parte, profe, la última parte, el experimentalismo. Hasta ahora hay gente personas mismo que están con esa ideología, ¿verdad? Para mí, no sé, inclusive los propios científicos alegan de que hay cuestiones que no se puede explicar y alegan a un ser superior que dirige todo, ¿verdad? Con sus propias leyes, ¿verdad? Que crea las leyes que después la ciencia, en base a esas leyes que son intactas prácticamente, puede ir probando y experimentando cuestiones, ¿verdad? Para poder responder a fenómenos o a circunstancias que suceden en el día a día, ¿verdad? Sí. Y esas son las construcciones teóricas, justamente, que se van desarrollando. Y vamos a ver acá cómo Popper va a comenzar a discutir también unas ideas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo él observa el problema de lo observable y no lo observable también en la ciencia, en la epistemología por sobre todo. Bueno, problemas en discusión. Vimos ya entonces la base de ese conocimiento científico moderno que tenemos nosotros, compañeros. Revolución científica, ¿verdad? Se basaba por sobre todo en la inducción, es decir, yo observo, experimento y demuestro, ¿verdad? Eso es, en eso se basaba. Luego vemos la naturaleza de la ciencia. El problema que vamos a ver nosotros con la epistemología del siglo XX, hasta el siglo XIX vimos que nació todo el positivismo, todo en discusión. Va a ser ahora lo siguiente. Van a aparecer personajes, epistemólogos, que van a volver a preguntarse sobre cuál es la naturaleza propiamente de la ciencia. ¿Qué es lo científico? ¿En qué se basa sinceramente? ¿Cómo nosotros podemos demarcar qué es un conocimiento científico y qué es un conocimiento no científico? ¿Y cómo nosotros podemos validar un conocimiento científico? ¿Qué criterios se tiene para validar eso, por ejemplo? ¿Acaso no existen otros tipos de conocimiento, por ejemplo? ¿O solo la ciencia es el conocimiento o el método que te lleva a un conocimiento validado? Esas son las especulaciones que uno va a comenzar a hacer ahí en ese contexto. En el siglo XX estamos ya ahí abriendo puertas al problema de discusión, ¿verdad? Se va a comenzar a discutir ahora esa tradición científica que viene y vamos a ver cómo van a aparecer epistemólogos que van a comenzar con base a estas preguntas, van a comenzar a cuestionar el conocimiento científico. Iván. Sí, para contar un poco también una faceta muy crítica de una expresión del positivismo entre la antropología y la criminología, digamos, a principios del siglo XX.
hubo una corriente o un autor que fue Lombrosio, creo, que pretendía clasificar a las personas de acuerdo, por ejemplo, al tamaño del cerebro y justificar con eso que una persona sea criminal o que tenga actos así egoístas, digamos. Entonces, es positivista porque solamente tenía en cuenta esa característica física de lo que es el tamaño del cerebro. Y Mm. también yo creo que es vinculado a lo que fue el racismo y la justificación pretendidamente biológica del racismo, de la superioridad de algunas razas, digamos. En el peor de los casos, el positivismo tuvo ya, digamos, consecuencias políticas y aplicado hacia algunas ciencias humanas, ¿verdad? Eso fue terrible y por suerte se criticó, se deconstruyó, se analizó, se revisó, digamos, con el paso del tiempo, pero fue un aspecto muy crítico también del positivismo, en el peor de los casos, como ya dije. Excelente, Iván, tu aporte. Y sí, ustedes sabían que esa, ese paradigma positivista llegó incluso en Latinoamérica con todo vino. 1900, hasta 1920, 30 no soportó, después no aguantó las críticas, el debate. Hay todavía ese debate positivista, ¿verdad? Pero ya dentro de un positivismo lógico, sino un pospositivismo, ya estamos ya en otra más amplio, ¿verdad? Pero siglo XIX, ustedes sabían que en Europa, y recuerdan Carlos Antonio López, en ese contexto, estamos, Carlos Antonio López, después va a venir la guerra contra la Triple Alianza, en ese contexto histórico. Después, en esa época va a haber el problema de la cuestión de la raza en Latinoamérica. Tipo, para aquellos que hablan una lengua autóctona van a ser inferiores. ¿Por qué? Porque Carlos Antonio López, por ejemplo, es europeísta totalmente, ¿verdad? Era bien, tenía una visión bien, él, por ejemplo, el guaraní, eso rechazaba también en su época. No prohibía en el contexto educativo y eso, por ejemplo, no se hablaba guaraní. ¿Por qué? Porque supuestamente ese paradigma positivista pues era tipo la ciencia traía el orden y el progreso en términos políticos, ya como estaba diciendo Iván. Y si vos querías progresar, tenía que aplicar la ciencia y la ideología o el paradigma positivista, entonces tipo hablar guaraní, eso era retrasarse más o menos también, retrasar el desarrollo de un pueblo. Entonces, de ahí entonces se comenzaron a cambiar todos los apellidos, incluso de los aborígenes, ¿verdad? Se españolizaron los apellidos, ¿verdad? Entonces, ese contexto que estaba hablando Iván sí tiene mucho que ver en el debate latinoamericano. Ustedes van a tener también, Iván, les comento, filosofía latinoamericana y van a tener también pensamiento paraguayo. Así que tenemos un largo recorrido todavía y van a ir viendo todavía esos elementos en esos contextos. Ahora, el problema entre la inducción, lo observable y lo no observable. Aquí, por ejemplo, recuerdan que la ciencia surge a partir de la observación, a partir de la inducción, es decir, yo observo elementos, fenómenos y voy organizando y llego a una teoría. Después ahí yo deduzco y hago mi interpretación o explicación de la realidad. Es decir, se basan en hechos observados, observables. Pero ahí viene la cuestión, porque uno tiene que demarcarse y decir qué es lo que observable y qué es lo no observable y cómo validar un conocimiento así, ¿verdad? El conocimiento científico entonces deriva de los hechos, de la experiencia mediante la observación y la experimentación. Ese es el conocimiento que se viene hasta el siglo XX. Hoy en día tenemos esa visión. Sí, está muy bien también, sí, es. Bueno, la ciencia entonces se basa en lo que es posible ver, oír, tocar. En todo aquello que se presenta a nuestro sentido y que se puede llamar observable, lo tangible y audible, compañeros. Tengan en cuenta esa definición. Entonces, si la ciencia me dice que se constituye con base en la observación de los hechos y todo lo que se puede ver, tocar y oír, y eso es ciencia. Bueno, para un físico entonces son no observables, recuerden eso, los protones y neutrones y electrones. Esos son teorías, justamente, son categorías que se van colocando
a medida que uno va observando, entonces para poder determinar un punto de partida dentro del conocimiento explicativo que van a generar estos autores. Entonces, es un lenguaje técnico, artificial, creado por el ser humano, en este caso por los científicos, ¿verdad? Para explicar ciertos fenómenos. Protón, yo digo, el bosón de Higgs, digo, que eso es verdad, tipo, pero una categoría para explicar un fenómeno que mediante la observación, mediante el laboratorio, uno va experimentando y va observando, entonces tiene que categorizar mínimamente para poder retener aquí y poder mirar un poco si hay variaciones en otro ámbito y encuentra uno similar, no encuentra, y entonces así funciona la ciencia. Entonces, estas entidades no observables son elementos necesarios para la construcción de teorías científicas justamente. Entonces aquí viene la cuestión. Si la ciencia se basa en la observación y la experimentación, y dice, cuanto más uno observa un hecho, un fenómeno, más esa teoría supuestamente se sostiene, se fundamenta. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo voy observando, digo, todos los metales, en el ejemplo del libro van a encontrar eso, todos los metales a un calor, a una energía justamente de calor se puede derretir, dice. Y yo observo que todos los metales se van derritiendo a una cantidad de centígrados. Pero de repente encuentro un metal que no se derrite. ¿Qué pasa ahí? Ahí se va mi teoría, justamente se falsea. Queda invalidado. ¿Por qué? Porque no puedo yo generalizar entonces ahora. Entonces esa fue una de las críticas que se va a ir haciendo al método inductivo, cómo nació la ciencia con la experimentación, justamente. Se le va a cuestionar eso. Sobre todo ahí vamos a encontrarlo a Popper, va a ser una figura que va a cuestionar esa forma de ver la ciencia, de querer generalizar todo a partir de observaciones particulares. Ejemplos de que aparecen. Uno ve un cierto tipo de animales ovíparos de repente, o si no una cierta cantidad de animales, ciertas especies, ¿verdad? Y de repente pasa y vos decís, ya le categorizás en un cierto estatus, ¿verdad? Pero de repente encontrás un animal que tiene siempre la misma categoría, la misma característica, pero es distinto a la que yo categoricé, entonces es inválido también. Entonces, la observación va a comenzar a tener va a ponerse en duda en la ciencia en el siglo XX. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí con el debate que va a surgir entre lo observable y lo no observable, y tipo, ¿cuál es la validez de un conocimiento basado en la observación? En otras palabras, yo le digo, esa es la pregunta. Les pregunto ahora a ustedes, ¿puedo yo validar? Porque a mí me pasó siempre eso en estos 10 años, yo estuve observando que ocurre lo mismo siempre. Y ¿puedo yo cerrar y afirmar esa teoría va a ser así siempre? ¿Cuál es la probabilidad de que pueda cambiar o no cambiar? ¿Estoy seguro de eso? Entonces, la ciencia va a comenzar a perder su fuerza en ese sentido y no va a ser una ciencia con teorías inobjetables y eternas, sino que va a ser siempre un conocimiento probable a partir del siglo XX y por sobre todo después de la mitad del siglo XX, en el 60, 70, con la teoría de la complejidad y otros. Ya la ciencia hoy en día, compañeros, es probabilidad. Ya difícilmente alguien venga y quiera decirte que es una teoría, afirma todo. No, nadie. No, en el lenguaje científico actual ya nadie afirma eso, ¿verdad? Son siempre explicaciones y probabilidades nada más. Reconoce el ser humano ya sus limitaciones hoy en día. Todo es complejo ya. Por eso nosotros mismos cuando hablamos y nos quieren que vamos a discutir ese tema, decimos es complejo, decimos ¿por qué? Porque sabemos que no vamos a llegar a una explicación única, sino que una explicación nos va a llevar a otra y constantemente vamos a ir avanzando. Así es, provisorio nada más hoy en día el conocimiento científico. Así mismo yo.
Y ahí vamos a ver que aparece justamente otra cuestión que tiene que ver con el tema del método, como le estaba señalando, y ahí va a aparecer Popper y Lakatos, pero hoy vamos a trabajarle a Popper nada más, van a comenzar a cuestionar el método científico que se desarrolló hasta principios del siglo XX, y por sobre todo denominado por el positivismo que se basaba solo en el conocimiento de los hechos. Y aquí se abre el panorama y aparecen figuras claves que van a asumir ciertas corrientes epistemológicas como un círculo de Viena denominado el principio del siglo XX y Popper que va a criticar el círculo de Viena, que eran los puros cientistas que se basaban solo en los hechos que se debían todavía un poco del conocimiento positivista. Y después vamos a ver Thomas Kuhn, un físico y epistemólogo, y Lakatos más adelante. Ahora, hablábamos del positivismo hasta el siglo XIX, después vamos a hablar del positivismo lógico en el siglo XX. Va a ser una extensión, compañero, del positivismo que se basaba en los hechos y en las observaciones nada más. Y ese positivismo lógico, dice, según esta corriente, no debe confundirse el positivismo con el positivismo lógico, dice, o empirismo lógico. El positivismo lógico también se denomina empirismo lógico o también van a encontrar como neopositivismo o empirismo racional según de acuerdo a los autores, compañeros. Así que comenzamos a entrar ya en discusión con los términos, ¿verdad? Y va a variar de acuerdo a un autor y otro autor van a encontrar, pero siempre están hablando del mismo contexto. El empirismo lógico, dice, surgió durante el primer tercio del siglo XX entre los científicos y filósofos que integraban el Círculo de Viena. Bueno, esta corriente forma parte de las pertenecientes a la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a aquello empírico y verificable. Todo aquello que posee un método de verificación propio, en todo caso analítico, dice. A esto se le conoció como el verificacionismo, compañero. Perdón. Entonces, la cuestión de la verificación lógica, ¿no? Ya no se basaba solo en los hechos, sino que ahora vamos a ver cómo se quiere verificar lógicamente. El lenguaje va a jugar un papel fundamental ya acá también. Nada más para agregarle un contexto, compañeros. La principal problemática que va a surgir en la filosofía del siglo XX es el lenguaje. Entonces estamos en un contexto donde el lenguaje va a influir totalmente en todos los conocimientos. El problema del lenguaje. Entonces va a ingresar incluso en la ciencia también. Entonces por eso la ciencia comienza a hablar ya de positivismo, no solo de los hechos, sino que ahora se quiere verificar con proposiciones lógicas ya también, o lingüísticas. Se va a basar. El positivismo lógico entonces fue un hecho mucho más estricto en su defensa de la ciencia como única al conocimiento viable que el propio positivismo, como única ruta al conocimiento viable, dice. Y fue uno de los movimientos más fuertes dentro de la filosofía analítica. Entre sus campos de estudio también figuraron la lógica y el lenguaje, compañeros. Así que estamos entrando en un contexto donde se conectan la ciencia con problemas lógicos y lenguaje ya también. Y ahí viene una famosa frase, y es real, cuando aparece un filósofo, Wittgenstein, que también influyó en la corriente del Círculo de Viena, le cuestiona al Círculo de Viena a los cientistas de la época, porque Wittgenstein es un filósofo del lenguaje, y él va a decir en una conferencia, ante los participantes del Círculo de Viena, que estaban todos cientistas y filósofos, ¿verdad? Discutían la ciencia, los hechos, todo eso, y él va a decir, de lo que no se puede hablar, no se puede demostrar justamente, mejor hay que callar, decía. Él le da valor al lenguaje. Al final el lenguaje es lo que le da forma a las ideas, pero ahora el problema es ¿qué es el lenguaje? Otra vez nos vamos por otro problema, ¿verdad? Bueno, eso le dejo para después, para un problema más adelante, si ustedes quieren leer sin ningún problema, ¿verdad? Para no confundirnos, ¿verdad? Pero estamos en ese contexto ahora. Después vi y dijo, retrucó y dijo otra vez también, el límite de mi lenguaje es el límite de mi universo. Entonces, la ciencia que venía queriendo explicar todo supuestamente,
solo va a ser válido hasta donde yo pueda explicar con lenguaje, compañeros. La ciencia. Hasta donde yo pueda formular un lenguaje explicativo, lógico, analítico para la época. Entonces, de eso se trata en este contexto. Bueno, positivistas y empiristas lógicos entonces. Los positivistas y empiristas lógicos pretendían analizar la ciencia. Estas son las características justamente de ese movimiento después del positivismo. Por ende, era necesario que no se considerara ningún tema o elemento que no fuera estrictamente científico, aunque tuvieran que ver con ella y fuera igual o más importante que ella. Por ejemplo, la teoría arte dice teoría moral. No, esto no entraba en debate, en discusión para los positivistas o empiristas lógicos justamente. Entre la década del 20 y 30 surge la necesidad de separar lo científico de lo metafísico, compañeros. ¿Por qué? Porque seguía rigiendo todavía problemas metafísicos hasta esta época. Entonces, todo lo filosófico que no tuviera que ver con lo científico habría que separar, decía. Entonces, son movimientos de pensamiento que surgen con esa intención de ver todo el pasado histórico y tomar rutas distintas para explicar los problemas, compañeros. Ahí, como Iván estaba diciendo, de esa necesidad de explicar más o menos que cada campo va a comenzar a tomar su propio camino y su propio tema de discusión, ¿verdad? Se trataba de delimitar lo científico de lo pseudocientífico, es decir, todas aquellas actividades que pretenden ser científicas y que en realidad no lo son. Por ejemplo, la ciencia oculta, la quiromancia, la astrología. Poner criterios para decir esto es ciencia y esto no es ciencia, ¿verdad? Esto es lo que se hizo con estos movimientos después del positivismo. ¿Y cuáles eran las características propiamente? Buscaban un medio para evitar la introducción de entidades metafísicas en la ciencia. La expresión positivismo lógico se debía a la incorporación de los descubrimientos de la lógica contemporánea, como le estaba diciendo. Estamos hablando acá del descubrimiento de la lógica contemporánea. Les traigo nomás un dato para entender todavía más esto. La lógica que perduró a lo largo de la historia de la filosofía, la aristotélica, siguió influyendo en la moderna hasta el siglo XVIII, después del siglo XIX, comenzaron a haber críticas a la lógica aristotélica. Después ya vinieron otros tipos de lógicas. En el siglo XX se comenzaron a avanzar más en estudios lógicos, ¿verdad? Obviamente que hasta hoy en día está todavía vigente la lógica aristotélica. Solo que le digo que para otros campos científicos, por ejemplo, la lógica aristotélica ya no da cuenta, por ejemplo, de la lógica dentro de la ciencia compleja. Dentro de esta era tecnológica, la información, por ejemplo, ya la lógica aristotélica va a quedar un poco corto, ¿verdad? Entonces ya hay lógicas matemáticas, compañeros, que están moviendo justo ahí y tiene una raíz filosófica. Entonces, tiene su auge en el principio del siglo XX y el positivismo bebe de esto. Los positivistas lógicos advierten la imposibilidad de aventurarse en el conocimiento más allá de los límites de la experiencia sensible, justamente. Pero su originalidad radica en que esta imposibilidad no afecta a lo que se puede conocer, sino a lo que se puede decir. Ahí estaba lo que le señalaba. El tema no va a ser, compañeros, en este contexto donde yo me doy cuenta ya que la ciencia también se basa en un lenguaje, en una lógica, y la lógica y el lenguaje es muy humano. Entonces son construcciones artificiales. Al final es el hombre el que está construyendo significado con las cosas. Entonces, yo puedo demostrar un hecho, pero yo también tengo que decir. Pero ahora el problema va a ser esto, compañero. ¿Cuál es la correspondencia entre un hecho y el lenguaje? El lenguaje puede captar un hecho. Eso le pregunto a usted. Si yo hablo de electrón y protón, el protón representa precisamente lo que yo estoy viendo. ¿Cuál es esa correlación ahí? Necesariamente parece que es una construcción artificial nomás entre el lenguaje técnico y la realidad, ¿verdad? Entonces, esa correspondencia va a ser el problema ahora también, ¿verdad? Yo no puedo tirar nomás una teoría, tengo que saber decir, y mi palabra tiene que tener una lógica organizada dentro del lenguaje científico también.
La famosa fórmula según la cual el sentido de una proposición consiste en el método de su verificación está dirigida a los sistemas metafísicos y contra la casi totalidad de la historia de la filosofía, compañeros. Y muchos filósofos que comenzaban a inclinarse más hacia la ciencia y entonces comienzan a criticar toda la historia de la filosofía que no tiene que ver con un campo científico. Ese es el debate, la discusión. Hasta hoy en día hay gente dentro de la filosofía, se discute esto, compañeros. Realismo, antirrealismo, todas esas problemáticas. Y ahí aparece la figura de Karl Popper. Popper fue una figura clave en el principio del siglo XX justamente, y él propone una metodología de trabajo que rechaza la inducción, como le estaba diciendo. Esa inducción, dice. Para este filósofo no solo es imposible verificar una ley, tampoco es posible confirmarla o asignarle grado de probabilidad. Hará hincapié en la posibilidad de la refutación de los enunciados científicos, es decir, probar que una ley es falsa. Si una ley o una teoría no pueden ser verificadas ni confirmadas, dice, ¿qué nos lleva a aceptarlo al menos provisionalmente? Esa es la gran pregunta. Lo que nos lleva a hacerlo es el hecho de que haya pasado con éxito las contrastaciones, las puestas en prueba. Para que una teoría pueda ser válida y se tienen que pasar por pruebas, tienen que ser falsables. A medida que la teoría o ley soporte más y más contrastaciones, irá mostrando su temple y así será aceptada provisionalmente, como estaba hablando Iván, provisorio, por eso le estaba diciendo. Entonces, cuanto más pruebas vaya pasando, dice luego, mi teoría va explicando muchas cosas. Ahí, va ganando su fuerza, pero cuando llegue el momento donde no logre más explicar, ya va a reventar esa teoría. Después de con Thomas Kuhn vamos a comprender mejor todavía, porque Thomas Kuhn va a mirar desde otra manera esta problemática de la ley, las teorías y la inducción por sobre todo. Compañeros, ¿qué tal? ¿Hay una consulta, una pregunta? ¿Siguen por ahí, eh? Sí, a full, profesor. De mi parte, bueno, ¿qué les pareció este tema? Ahí recuperamos un poco lo que fue la clase pasada también y ya le agregamos el tema de hoy, ¿verdad? ¿Qué tal? Ahora sí, se está entendiendo el debate entonces epistemológico, lo que estamos hablando, como hasta ahora. Les invito a que lean un poco ese libro, el capítulo de la clase 8. El de la clase 7 yo les comento que es una síntesis espectacular prácticamente de gran parte de nuestra asignatura justamente. Es un artículo muy interesante. Es didáctico, sintético, te explica fácilmente cómo se desarrolló toda la epistemología positivista y pospositivista. Entonces, cuando hagan ese trabajo de la clase 7, ya se van a dar cuenta y cuando vayan alimentando más todavía con estos autores y estas lecturas van a ir entendiendo más todavía. Bueno, desde ya entonces, si es que no hay ninguna consulta, ninguna duda, si le parece podemos ir redondeando y podemos ir cerrando entonces nuestra clase de hoy. Está bien, profe. Sin problema. ¿Sí? Bueno, de ya agradezco entonces la atención, compañeros, y les invito a que sigan leyendo las bibliografías que van a encontrar en cada clase. Vayan leyendo y cualquier cosa quedo atento sin ningún problema. Pueden preguntar. ¿Está bien? Quedo atento, compañeros. Ya les deseo mucho éxito y seguimos en comunicación entonces. Excelente, profe. Muchas gracias. Saludos a los compañeros. Chao, chao.